Me llamo Brenda Soto y trabajé en un Oxxo en Naucalpan durante 2 años. Turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. No era mi primera opción, pero pagaban bien y necesitaba el dinero para la universidad. Los primeros meses todo fue normal. Borrachos, taxistas, gente saliendo de fiestas. Lo típico. Pero había un cliente que empezó a llegar todas las noches. Siempre a la misma hora. Siempre comprando lo mismo. Y algo en él no cuadraba. Algo que me hizo investigar, hasta descubrir una verdad que ojalá nunca hubiera conocido. El tipo empezó a llegar como al 4.º mes de que yo entrara. Siempre llegaba exactamente a las 2:15 de la mañana. Era un hombre como de 45 años. Complexión normal, pelo corto, barba descuidada. Vestía siempre igual, como si viniera del gimnasio o de correr. Compraba lo mismo cada noche. 2 tortas de jamón de las que están en el refrigerador, una Coca-Cola grande y 2 gansitos. Pagaba en efectivo. Nunca hablaba más que lo necesario. Buenas noches. Esto es todo. Gracias. Al principio no le di importancia. Mucha gente tiene rutinas, pero después de 2 semanas de verlo todas las noches sin falta, empecé a fijarme más. Siempre llegaba caminando, nunca en coche, siempre de la misma dirección. Y su ropa, aunque limpia, tenía manchas. Manchas que parecían de grasa o aceite, como si trabajara en un taller. Una noche le pregunté, ¿trabajas por aquí cerca? Me miró extraño, como si la pregunta lo hubiera sorprendido. Algo así, respondió. Y se fue. Mi compañera del turno anterior, Daniela, me contó que ese hombre llevaba como 1 año llegando. Siempre lo mismo. Mismo horario. Misma compra. Es raro pero paga bien, y no molesta. Hay clientes peores. Tenía razón. Había tipos que llegaban borrachos y agresivos. Otros que intentaban robarse cosas. Este hombre era educado. Pero algo en sus ojos me incomodaba. Una mirada vacía, como si estuviera ahí pero pensando en otra parte. O en otra época. Como al mes, una noche que estaba más lento de lo normal, decidí seguirlo con la mirada cuando se fue. Caminó hacia la izquierda, hacia una zona de casas viejas. Me dio curiosidad. Al día siguiente, en mi día libre, fui a caminar por esa zona de día. Era un vecindario antiguo, casas de los años 70, algunas abandonadas. Pregunté en una tiendita de la esquina por el hombre. Le describí su apariencia. La señora de la tienda me miró raro. ¿Un hombre así? No. Aquí no vive nadie con esa descripción. Aquí pura gente mayor. Pero esa noche él llegó como siempre. 2:15, mismas compras. Esta vez me fijé en sus manos. Tenía cicatrices. Muchas. En los nudillos. En las muñecas. Cicatrices viejas. Cuando me dio el dinero, noté que le temblaban las manos. Le pregunté si estaba bien. Sí, solo cansado. Su voz sonaba. Apagada. Derrotada. Pagó y se fue. Esa noche no pude dejar de pensar en él. Había algo profundamente triste en ese hombre. Una semana después, llegó diferente. Más tarde. Eran las 3 de la mañana. Nunca llegaba tan tarde. Y se veía peor. Ojos rojos, como si hubiera llorado. Manos temblando más que nunca. Compró lo mismo pero tardó más en elegir. Se quedaba parado frente a los refrigeradores, como perdido. Cuando vino a pagar, me miró directo a los ojos por primera vez. ¿Tú crees en segundas oportunidades? Me quedé sin palabras. ¿Perdón? Nada. Olvídalo. Pagó y se fue rápido. Esa pregunta me perturbó. Al día siguiente le conté a mi novio. Me dijo que tal vez el tipo tenía problemas personales, que mucha gente los tiene, que no me metiera. Tenía razón, pero la curiosidad me ganó. Revisé las cámaras de seguridad de los últimos meses, todas las grabaciones donde aparecía, siempre igual, misma hora, misma compra, misma rutina, pero noté algo. En las grabaciones antiguas, de hace meses, él se veía diferente, más lleno, más vivo. Con el tiempo, en las grabaciones más recientes, se veía más delgado, más demacrado, como si se estuviera consumiendo. Decidí hablar con él la próxima vez. Preparé preguntas, pero esa noche no llegó.
Ni la siguiente, ni la siguiente. Una semana pasó sin verlo. Pensé que tal vez había dejado de venir, pero algo me decía que no. Algo me decía que había pasado algo malo. Pregunté a Daniela si lo había visto en su turno. No, hace días que no viene. Qué raro. Era tan constante. Le pregunté si sabía dónde vivía. No, nunca hablaba de él. Decidí ir otra vez al vecindario. Esta vez toqué puertas. Pregunté por un hombre con esa descripción. Nadie lo conocía. Hasta que toqué en una casa al final de la calle. Una casa vieja, con el jardín descuidado. Abrió una señora mayor. Le describí al hombre. Su cara cambió. Ese es mi hijo, Jorge. ¿Lo conoces? Le dije que era cliente del Oxxo donde trabajo. Me invitó a pasar. La casa olía a viejo y a humedad. La señora me llevó a la sala. Me ofreció café. Jorge no sale. No sale desde hace 3 años. Le dije que eso era imposible. Yo lo veía todas las noches. Ella negó con la cabeza. Debe ser alguien más. Mi Jorge tuvo un accidente hace 3 años. Un accidente de trabajo. Quedó mal, muy mal. Desde entonces está en su cuarto. No quiere ver a nadie. Apenas come. Yo le llevo comida pero casi no toca. Le pregunté si podía hablar con él. Dudó. No creo que quiera. No recibe visitas. Pero insistí. Le dije que tal vez yo podría ayudar. Finalmente aceptó. Me llevó por un pasillo largo hasta una puerta cerrada. Tocó. «Jorge, hay alguien que quiere conocerte». Una voz débil desde adentro. «No quiero ver a nadie». La señora miró hacia mí. Hablé. «Jorge, soy Brenda. Del Oxxo». Silencio. Luego pasos. La puerta se abrió lentamente. Y ahí estaba él, el hombre que compraba las tortas y los gansitos. Pero diferente. Mucho más delgado. Pálido. Con una cicatriz horrible que le cruzaba la cara. Me miró con esos mismos ojos vacíos. «¿Cómo me conoces?» Le dije que iba todas las noches al Oxxo. Negó con la cabeza. «Eso es imposible. Yo no salgo. No puedo salir. No quiero que la gente me vea así». Su mamá nos dejó hablar. Jorge me invitó a pasar a su cuarto. Estaba oscuro, con las cortinas cerradas. Había una cama, un escritorio con computadora, algunas fotos en la pared. Le conté todo. Cómo llegaba todas las noches. Qué compraba. A qué hora. Escuchaba en silencio. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato. Eso que describes era mi rutina. Antes del accidente. Trabajaba en un taller mecánico hasta tarde. Salía como a las 2. Siempre pasaba al Oxxo por comida antes de llegar a casa. Tortas de jamón, Coca-Cola, gansitos. Era mi ritual. Las lágrimas empezaron a rodar por su cara. Extraño esa vida. La vida que tenía. Antes de que la máquina me agarrara la cara. Antes de quedar así. Le pregunté qué quería decir. Si él no salía, entonces ¿quién era el que yo veía? Jorge respiró profundo. No sé. Pero siento algo raro desde hace meses. Como si una parte de mí quisiera seguir viviendo esa rutina. Como si mi mente estuviera tan desesperada por volver a ser normal que, no sé, proyectara algo. O tal vez es mi fantasma, el fantasma de quien era antes. La piel se me erizó. Pero tú estás vivo. ¿Lo estoy? A veces no estoy seguro. No vivo. Solo existo aquí, en esta oscuridad, esperando nada. No supe qué decir. Me quedé con él como 1 hora. Hablamos de su vida antes del accidente, de su trabajo, de sus amigos que dejó de ver, de la novia que lo dejó porque no soportó verlo así, de cómo su mamá era lo único que le quedaba, y de cómo todas las noches, desde su cuarto, imaginaba estar afuera, caminando por las calles, entrando al Oxxo, comprando su comida, siendo normal otra vez. Esa noche volví a mi turno diferente. Y cuando dieron las 2:15, esperé. La puerta se abrió, y ahí estaba él, o lo que fuera que era. El Jorge de antes del accidente. Caminó hacia los refrigeradores. Tomó sus tortas, su Coca-Cola, sus gansitos. Vino a la caja. Me miró. Y esta vez, por primera vez, sonrió. Una sonrisa triste. Gracias por visitarlo. A mí, al verdadero yo. Le cobré temblando. ¿Eres real?
Soy tan real como él me permite ser. Soy su deseo de seguir viviendo. Su necesidad de creer que todavía tiene una vida afuera de ese cuarto. Pagó. Tomó su bolsa. Y antes de irse dijo: ayúdalo. Por favor. No dejes que se pudra ahí adentro. Merece vivir de verdad. No solo a través de mí. Se fue. Y cuando revisé las cámaras después, no había nada. No había registro de que alguien hubiera entrado. La puerta no se había abierto. Los productos seguían en su lugar. El dinero que me había dado no estaba en la caja. Nada. Como si nunca hubiera pasado. Desde entonces he ido a visitar a Jorge cada semana. Lo saco a caminar de noche cuando hay poca gente. Lo llevo al Oxxo. Le compro sus tortas y sus gansitos. Lo ayudo a vivir su rutina de verdad, ya no con una proyección. Con él mismo. Poco a poco va mejorando. Está yendo a terapia. Empezó a aceptar su nueva apariencia. Y el otro Jorge, el que yo veía, dejó de aparecer, porque ya no lo necesita. Ya está viviendo de nuevo. De verdad, a veces pienso en cuánta gente hay como él. Gente atrapada en cuartos oscuros. En vidas que dejaron de vivir. Y que tal vez, solo tal vez, proyectan versiones de sí mismos al mundo. Versiones de quienes eran, o quieren ser. Fantasmas de vida no vivida. Y tal vez mi trabajo no es solo vender cigarros y refrescos. Tal vez es ver a esas personas, las reales y las que no lo son, y ayudarlas a encontrarse otra vez. Continuamos con la segunda historia. Trabajaba en el Oxxo de la colonia Portales, desde hacía 6 meses cuando empezó todo. Turno de madrugada, el más pesado pero el que mejor pagaba. Mi nombre es Ricardo Velázquez, y llevo 12 años viviendo solo en la Ciudad de México. Ese trabajo me salvó cuando más lo necesitaba. Después de perder mi empleo en la fábrica, nunca imaginé que por aceptar un turno extra una noche, terminaría descubriendo algo que todavía me quita el sueño. Algo que me hizo cuestionar si realmente estamos solos cuando creemos que no hay nadie más en la tienda. Era martes. Lo recuerdo porque los martes siempre eran tranquilos. Mi compañero Daniel me había pedido que lo cubriera, porque su esposa estaba enferma. Acepté sin pensarlo. Necesitaba el dinero extra para el tanque de gas que se había acabado en mi casa. El turno empezaba a las 11 de la noche. Llegué temprano, como siempre. Daniel me dio las indicaciones rápido. Todo tranquilo, Richie. Solo recuerda cerrar bien el almacén cuando vayas por producto. Últimamente la puerta se queda trabada, y luego cuesta trabajo abrirla. Le dije que no había problema. Las primeras 2 horas pasaron normal. Vendí cigarros, cervezas, botanas. Llegaron algunos choferes de Uber a cargar gasolina. Una señora compró pañales y leche. Lo típico. Como a la 1:30 de la mañana, la tienda quedó vacía. Completamente vacía. Empecé a hacer limpieza. Barría los pasillos cuando escuché un golpe. Venía del almacén. Un golpe seco, como si algo pesado se hubiera caído. Dejé la escoba y fui a revisar. El almacén estaba oscuro. La luz se había fundido hacía 2 días, y el encargado no había traído el foco nuevo. Usé la linterna de mi celular. Todo parecía estar en orden. Las cajas apiladas, los productos acomodados. Pero cuando iba a salir, escuché otro golpe. Esta vez más fuerte. Venía del fondo, donde guardábamos las cajas de refrescos. Me acerqué despacio. El corazón me empezó a latir rápido. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Solo el zumbido del refrigerador de la tienda. Revisé entre las cajas. Nada. Tal vez una rata, pensé. O las cajas mal acomodadas que se movieron solas. Salí del almacén y cerré la puerta. Volví a la caja. Pero no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Esa sensación de que alguien te observa. Revisé las cámaras en el monitor. Las 4 cámaras de la tienda mostraban todo vacío. Los pasillos, la entrada, la zona de refrigeradores. Todo vacío. Pero la cámara del almacén estaba en negro. Totalmente en negro. Debe ser la luz fundida, pensé. Como a las 2:15 llegó un cliente. Un tipo joven, como de 25 años. Compró un six de cervezas y papas. Pagó y se fue. Quedé solo otra vez. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz.
Una voz que venía del almacén. Una voz que decía mi nombre. Ricardo. Así, clarito. Pensé que estaba imaginando cosas. El cansancio, la madrugada, el silencio, te juega malas pasadas. Pero la escuché otra vez. Ricardo. Esta vez más fuerte. Me armé de valor y caminé hacia el almacén. ¿Quién está ahí? Daniel. Si eres tú, esto no tiene gracia. Abrí la puerta despacio. La oscuridad me tragó. Prendí la linterna de mi celular otra vez. ¿Hay alguien? Caminé entre los pasillos de cajas. Mi respiración era lo único que escuchaba. Llegué hasta el fondo. Y ahí, en la esquina, vi algo que no debía estar ahí. Una silueta. Una figura oscura. De espaldas. Paralizada. Como esperando. Se me cortó la respiración. ¿Quién eres? La figura no se movió. Solo estaba ahí, inmóvil. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Y entonces, lentamente, la figura empezó a girar. A voltear hacia mí. No podía ver su cara. Estaba demasiado oscuro. Pero sentí sus ojos. Sentí cómo me miraba. Y en ese momento supe que no era una persona. No era alguien que hubiera entrado a robar. Era otra cosa. La linterna de mi celular empezó a parpadear. Y cuando volvió a prender, la figura ya no estaba. Había desaparecido. Salí corriendo del almacén. Cerré la puerta con seguro. Me temblaban las manos. Marqué a Daniel. No contestó. Marqué al encargado. Tampoco. Eran las 2:30 de la mañana. Estaba completamente solo. Pensé en irme, en abandonar el turno y largarme, pero necesitaba ese trabajo. No podía darme el lujo de perderlo. Traté de calmarme. Fue tu imaginación, el cansancio, la oscuridad. Repetí eso en mi mente una y otra vez. Volví a la caja. Revisé otra vez las cámaras. Todo normal, todo vacío, pero cuando miré el monitor del almacén, que seguía en negro, noté algo. Una sombra que se movía en la oscuridad, una sombra que no debería estar ahí. Apagué el monitor, no quería ver más. Las siguientes 2 horas fueron una tortura. Cada ruido me ponía en alerta. Cada sombra me hacía saltar. Llegaron algunos clientes, un taxista, una pareja de chavos. Los atendí rápido, esperando que se quedaran más tiempo, que me hicieran compañía, pero se iban y volvía a quedar solo. A las 4:30, la puerta del almacén se abrió sola. Escuché el crujido de las bisagras. Mi sangre se congeló. No puede ser. Me levanté despacio de la silla. Caminé hacia el almacén. La puerta estaba abierta, completamente abierta, pero yo la había cerrado con seguro. Asomé la cabeza. La oscuridad seguía ahí, pero ahora había algo más. Un olor a humedad, a tierra mojada, a algo podrido. Prendí la luz del pasillo. La luz parpadeó y se prendió, y lo que vi me dejó sin aire. Huellas de lodo en el piso, huellas que venían desde el fondo del almacén y salían hacia la tienda. Huellas descalzas, de pies grandes, de pies que no parecían humanos. Seguí las huellas con la mirada. Iban hacia los pasillos, hacia los refrigeradores, hacia la zona de bebidas. Me obligué a caminar, a seguirlas. Las huellas terminaban frente al refrigerador de lácteos, y ahí, reflejada en el vidrio, vi la silueta otra vez, detrás de mí, parada, observándome. Giré rápido. No había nadie. El pasillo estaba vacío, pero cuando volví a mirar el reflejo en el vidrio, la figura seguía ahí, detrás de mí, cada vez más cerca. Cerré los ojos. No es real, no es real, no es real. Los abrí otra vez. La figura había desaparecido del reflejo, pero el olor seguía ahí, más fuerte, como si lo que fuera que estuviera en la tienda se hubiera acercado más. Volví corriendo a la caja. Me senté, y no me moví. No volteé. No miré alrededor. Solo me quedé ahí, esperando que pasaran las 2 horas que faltaban para que terminara mi turno. A las 6 de la mañana llegó Patricia, la del turno matutino. Nunca me dio tanto gusto ver a alguien. ¿Qué te pasa, Richie? Estás pálido. Le dije que no me sentía bien.
que había sido una noche pesada. No le conté nada más. No me hubiera creído. Agarré mis cosas y salí casi corriendo. El sol estaba saliendo. La gente empezaba a caminar por las calles. Todo se sentía normal otra vez. Seguro. Pero cuando llegué a mi casa y revisé mi celular, vi algo que me hizo sentir que esto no había terminado. Una foto. Una foto que yo no había tomado. Una foto tomada desde mi celular a las 3 de la mañana. Una foto del almacén. Y en la foto, en el fondo, entre las sombras, se veía una figura de espaldas, la misma que yo había visto. Y abajo de la foto, un mensaje que yo no había escrito. Gracias por quedarte. Hacía mucho que no tenía compañía. Borré la foto inmediatamente. Bloqueé el número. Pero sé que era yo mismo quien me había mandado ese mensaje. Mi propio número. Al día siguiente fui a hablar con el encargado. Le pregunté sobre el almacén. Si había pasado algo raro. Me miró extraño. ¿Raro como qué? Le conté todo. Los golpes, la voz, la figura, las huellas. Se quedó callado un momento. Luego suspiró. No eres el primero que me dice eso. Hubo otro chavo hace como un año. También turno nocturno. Dijo exactamente lo mismo. Que había alguien en el almacén. Que escuchaba voces. Renunció a la semana. Pensé que solo estaba asustado. Pero tal vez. ¿Tal vez qué? Tal vez no estaba loco. Me contó que antes de que pusieran el OXO, ahí había un terreno baldío. Un terreno donde hace muchos años encontraron un cuerpo. El cuerpo de un hombre que había sido asesinado. Nunca supieron quién era ni quién lo mató. El caso quedó sin resolver. Construyeron el OXXO sobre ese terreno. ¿Y crees qué? El encargado se encogió de hombros. No sé qué creer. Pero si no te sientes cómodo, puedo cambiarte de turno. Acepté inmediatamente. Ahora trabajo en el turno de tarde. De 4 a 10 de la noche. Mucho mejor. Mucha gente. Mucha luz. Pero a veces, cuando voy a buscar producto al almacén, siento esa misma sensación. Esa sensación de que no estoy solo, de que algo me observa desde las sombras, y aunque trato de ignorarlo, sé que lo que sea que esté ahí, sigue ahí, esperando, tal vez esperando a que vuelva a trabajar de noche, tal vez esperando a alguien más, que se quede solo en la madrugada, alguien que le haga compañía en su eterna soledad. Y lo peor de todo es que hace una semana, Daniel, el compañero que me pidió cubrir ese turno, renunció. Dijo que ya no podía más, que algo en el almacén no lo dejaba trabajar tranquilo, que todas las noches escuchaba su nombre, que veía sombras, que sentía que algo lo tocaba. Se fue sin avisar, simplemente no regresó. Aldo, y cuando fui a su casa a buscarlo, su esposa me dijo que se había ido del OXXO, porque no soportaba más trabajar ahí, que esa cosa, lo que sea que esté en el almacén, lo estaba volviendo loco. Y ahora están buscando a alguien para cubrir su turno. El turno de madrugada. Nadie quiere tomarlo. Todos los empleados que han trabajado ahí de noche han terminado renunciando, o pidiéndose de cambio, o simplemente desapareciendo. Y el encargado no entiende por qué. O tal vez sí entiende pero no quiere admitirlo. Porque admitirlo sería aceptar que hay algo en ese lugar. Algo que no debería estar ahí. Algo que quedó atrapado cuando construyeron sobre esa tierra, sobre ese cuerpo sin nombre. Y que ahora busca desesperadamente no estar solo en la oscuridad. Yo ya no voy al almacén. Cada vez que necesito algo, le pido a Patricia o a los demás que vayan. Invento excusas. Que me duele la espalda. Que estoy ocupado en la caja. Cualquier cosa. Porque sé que si vuelvo a entrar ahí, si vuelvo a quedarme solo en ese espacio oscuro, esa cosa va a intentar algo, va a intentar quedarse conmigo, o tal vez hacer que yo me quede con ella, para siempre, y no pienso darle esa oportunidad. No pienso terminar como ese cuerpo sin nombre, olvidado, enterrado, esperando en la oscuridad que alguien lo recuerde. Vamos con la tercera historia. Siempre he trabajado de noche. Desde que tengo memoria, los turnos nocturnos han sido mi fuerte. Soy de esas personas que prefieren la tranquilidad de la madrugada al caos del día. Me llamo Fernando, aunque todos me dicen Fer,
y llevo trabajando en el Oxxo de la Colonia del Valle casi 3 años. 3 años en los que pensé que lo había visto todo. Borrachos, asaltantes, gente rara, situaciones incómodas. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que empezó a pasar hace 2 meses. Y todo comenzó con algo tan simple como limpiar las puertas de los refrigeradores. En ese momento, no sabía que ese acto tan cotidiano iba a hacerme cuestionar mi propia cordura. Era jueves por la noche, cerca de las 3 de la mañana. El turno había estado tranquilo, casi vacío. Solo habían llegado un par de clientes en toda la noche. Decidí aprovechar para adelantar la limpieza. Agarré el trapeador, el líquido para vidrios, y empecé con los refrigeradores. Siempre empiezo con los de hasta el fondo, los de lácteos y bebidas. Son los que más se ensucian por las manos de la gente. Me paré frente al refrigerador y empecé a limpiar el vidrio, movimientos circulares, de arriba hacia abajo, rutina pura. Y entonces lo vi, mi reflejo en el vidrio. Nada raro. Obviamente, siempre te ves reflejado cuando limpias esos vidrios. Pero algo me hizo detenerme. Mi reflejo me estaba mirando. Bueno, claro que me miraba. Era yo. Pero había algo en sus ojos. En mis ojos. Una intensidad que no era normal. Sacudí la cabeza. Estás cansado, Fer. Ya llevas muchas horas despierto. Seguí limpiando. Pero no podía dejar de mirar mi reflejo. Y fue ahí cuando pasó algo que me hizo soltar el trapo. Mi reflejo sonrió. Sonrió mientras yo tenía la cara seria, concentrado en limpiar. Vi claramente cómo las comisuras de sus labios, de mis labios en el reflejo, se levantaron. Una sonrisa lenta, inquietante, pero yo no estaba sonriendo. Toqué mi boca para asegurarme. Estaba seria, completamente seria. Miré otra vez el reflejo. Ya no sonreía. Estaba normal, igual que yo. ¿Qué demonios?, susurré. Me quedé ahí parado, mirando fijamente mi reflejo por varios segundos. Nada más pasó. Todo normal. Terminé de limpiar rápido y me alejé del refrigerador. El corazón me latía fuerte. Fue tu imaginación. El cansancio. La luz fluorescente que juega trucos con las sombras. Me repetí eso varias veces. Volví a la caja y traté de distraerme con el celular. Pero cada vez que levantaba la vista, veía los refrigerados al fondo. Y sentía que algo me observaba desde ahí, desde mi propio reflejo. Esa noche no volví a acercarme a esa zona. Cuando llegaron clientes y pidieron cosas del refrigerador, los acompañaba pero evitaba mirar directamente el vidrio. El turno terminó. Llegó Sandra, la del turno matutino. Le pasé el reporte rápido y me fui. Pero durante todo el camino a mi casa no pude dejar de pensar en esa sonrisa, en cómo mi reflejo había hecho algo que yo no hice. Estás paranoico. Necesitas dormir mejor, eso me dije. Y funcionó. Durante los siguientes días no pensé mucho en ello. Seguí con mi rutina normal. Limpiaba los refrigeradores, pero esta vez evitaba mirarme directamente en el reflejo. Miraba el vidrio, limpiaba, pero no me enfocaba en mi imagen. Pasó una semana, todo normal, hasta que el miércoles siguiente, como a las 2 de la mañana, llegó un cliente, un tipo mayor, como de 60 años. Compró cerveza y cigarros. Cuando fue a pagar me dijo: «Oye, joven, ¿estás bien?». Le pregunté por qué. «Es que te vi ahorita en los refrigeradores. Parecía que hablabas solo. Y tenías una sonrisa bien rara». Sentí un escalofrío. Yo no estaba en los refrigeradores. He estado aquí en la caja. El señor frunció el ceño. «¿Seguro? Te juro que te vi ahí, con el uniforme, parado frente al refrigerador». Sonriendo, le cobré rápido, y el señor se fue, pero sus palabras me dejaron inquieto. Caminé hacia los refrigeradores. Vacíos. Completamente vacíos. No había nadie. Pero cuando me paré frente al vidrio, lo vi otra vez. Mi reflejo. Pero esta vez no solo sonreía. Esta vez me miraba directamente, con una intensidad que no era mía. Levanté la mano para tocar mi cara. Mi reflejo no levantó la mano. Se quedó ahí, con los brazos a los lados, sonriendo. Una sonrisa cada vez más amplia, más antinatural. No, esto no está pasando.
Di un paso atrás. Mi reflejo no se movió. Seguía ahí, parado, sonriendo, mirándome. Sentí pánico, puro pánico. Corrí hacia la caja. Agarré mi celular y marqué a mi hermano. Contestó con voz dormida. Fer, ¿qué pasa? Son las 2 de la mañana. Necesito que vengas. Por favor. Aló, Exo. Ya. ¿Estás bien? ¿Te están asaltando? No. Solo ven. Te lo explico cuando llegues. Colgó. Me dijo que llegaba en 20 minutos. 20 minutos que se sintieron como horas. No me moví de la caja. No miré hacia los refrigeradores. Me quedé ahí, con la mirada fija en la puerta de entrada, esperando. Algunos clientes llegaron. Los atendí mecánicamente. ¿Esto es todo? Son 50 pesos. Gracias. Automático. Sin pensar. Solo queriendo que llegara mi hermano. Cuando finalmente entró por la puerta, sentí un alivio enorme. ¿Qué pasa, Fer? Me asustaste. Le hice señas de que se acercara. Le conté todo. Lo del reflejo. Lo de la sonrisa. Lo del cliente que me vio parado ahí cuando yo estaba en la caja. Mi hermano me miró como si estuviera loco. ¿Estás seguro? ¿No será que estás muy estresado? Has estado trabajando muchos turnos seguidos. No estoy loco, Carlos. Te juro que algo raro está pasando. Carlos suspiró. Ok, vamos a los refrigeradores. Vamos juntos. Caminamos hacia el fondo. Yo iba detrás de él. No quería estar al frente. Llegamos frente al refrigerador de bebidas. ¿Este? Asentí. Carlos se paró frente al vidrio. Se miró. Todo normal. Es solo un reflejo, Fer. Se hizo a un lado. Ahora tú. Respiré hondo. Me paré frente al vidrio. Ahí estaba yo. Mi reflejo. Normal. Tal como debía ser. Levanté la mano. El reflejo levantó la mano. Moví la cabeza. El reflejo movió la cabeza. Todo normal. Carlos me puso la mano en el hombro. Creo que necesitas descansar, hermano. Pide unos días libres. Asentí. Tal vez tenía razón. Tal vez solo estaba cansado. Nos quedamos ahí unos minutos más. Todo siguió normal. Carlos se fue. Yo volví a la caja. Pero a las 4 de la mañana, cuando fui al baño, pasé por los refrigeradores. Y lo vi otra vez. Mi reflejo. Pero esta vez estaba diferente. Esta vez estaba más cerca del vidrio. Como si estuviera pegado por dentro. Y su sonrisa era enorme. Antinatural. De oreja a oreja. Y sus ojos estaban completamente negros. Sin iris. Sin blanco. Solo negro. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Levantó su mano. Y golpeó el vidrio desde adentro. 3 golpes lentos. Toc, toc, toc. Corrí sin mirar atrás. Llegué a la caja jadeando. Mis manos temblaban. Marqué otra vez a Carlos. Fer, ya es muy tarde. Necesitas. Está ahí. Mi reflejo está golpeando el vidrio desde adentro. Fer, cálmate. Los reflejos no pueden golpear nada. No son reales. Lo vi. Lo escuché. Carlos se quedó callado un momento. ¿Quieres que vuelva? No. Ya no. No quiero que veas eso. Colgué. Me quedé en la caja el resto del turno. No me moví. No fui al baño. No fui por nada. Solo me quedé ahí hasta que llegó Sandra. Le pedí al encargado unos días libres. Me los dio sin problema. Te ves mal, Fer. Descansa. Estuve 5 días en mi casa, sin dormir bien. Cada vez que me miraba en el espejo del baño, tenía miedo de que mi reflejo hiciera algo. Pero nunca pasó nada. Todo normal. Mis espejos funcionaban como espejos normales. Solo en el Oxxo, solo en esos refrigeradores. Volví a trabajar el lunes. Turno de noche otra vez. Le pedí al encargado que me cambiara, pero dijo que no había espacio en otros turnos. Esa primera noche de regreso, evité los refrigeradores por completo. Si un cliente quería algo, lo acompañaba, abría la puerta y sacaba el producto sin mirarme en el vidrio. Me enfocaba en cualquier otra cosa, en las etiquetas, en el piso, en el sonido del motor, y funcionó. Pasaron 2 semanas sin que ocurriera nada extraño. Empecé a pensar que todo había sido producto del cansancio, del estrés acumulado y de dormir mal durante tanto tiempo, hasta que una noche, cerca de las 3:30 de la madrugada,
La tienda quedó completamente vacía. No había carros afuera. No se escuchaba nada en la calle. Estaba en la caja revisando el celular cuando escuché un golpe seco. Venía del fondo, de los refrigeradores. Me quedé quieto. Pensé que había sido el motor, o algún producto acomodándose, pero segundos después escuché otro golpe, más claro, más fuerte. Caminé despacio hacia allá, con el estómago hecho un nudo. Cuando llegué, no vi nada fuera de lo normal. Ningún vidrio roto, ningún objeto caído, solo mi reflejo, normal, cansado, mirándome desde el vidrio. Respiré hondo. Me sentí ridículo por haberme asustado. En ese momento me di cuenta de algo. Estaba temblando, no por lo que veía, sino por cómo me sentía. Regresé a la caja, y fue ahí cuando entendí que el problema no era la tienda, ni los refrigeradores, ni los reflejos. Era yo. Mi cuerpo estaba agotado, y mi mente también. Llevaba semanas en tensión constante, esperando que algo pasara, interpretando cualquier ruido como una amenaza. Esa misma mañana, cuando llegó el relevo, hablé con el encargado. Le dije la verdad, que no estaba bien, que los turnos nocturnos me estaban afectando más de lo que pensaba. No puso objeciones. Me cambió de horario y me recomendó descansar unos días más. Desde entonces no he vuelto a sentir nada parecido. Trabajo en turnos más cortos, duermo mejor y ya no paso las noches solo. A veces limpio los refrigeradores y veo mi reflejo en el vidrio y no pasa nada. Solo veo a un tipo normal haciendo su trabajo. Aprendí que el cansancio puede hacerte ver cosas donde no las hay, y que ignorar eso puede asustarte más que cualquier historia de terror. Historia 4. Nunca me ha gustado manejar de noche, pero a veces no hay opción. Trabajo como supervisor técnico, y ese jueves tenía que llegar a Monterrey antes de las 8 de la mañana. Salí desde San Luis Potosí pasadas las 11 de la noche, confiando en que el camino estaría despejado y en que el café me mantendría despierto. La carretera estaba casi vacía, solo yo, el ruido constante del motor y esa línea interminable de asfalto iluminada por los faros. Todo iba normal hasta que el indicador de gasolina bajó más rápido de lo esperado. Me puse tenso. Juraba haber cargado suficiente, pero el tanque ya estaba peligrosamente cerca de la reserva. Miré el GPS. Según el mapa, la siguiente gasolinera estaba a casi 40 kilómetros. Maldije en voz baja. Bajé la velocidad para ahorrar combustible y seguí adelante, esperando que el cálculo no fuera tan preciso. 10 minutos después, en medio de la nada absoluta, lo vi. Un Oxxo. No exagero cuando digo, en medio de la nada. No había poblados, no había casas, no había luces alrededor. Solo la carretera, el desierto oscuro. Y a la derecha, un Oxxo perfectamente iluminado, con su letrero rojo brillando como si fuera de ciudad. Al lado, una pequeña gasolinera, con 2 bombas funcionando. Sentí alivio inmediato. Reduje la velocidad y entré al estacionamiento. Me pareció extraño no haber visto ninguna señal anunciándolo antes, pero en ese momento lo único que me importaba era cargar gasolina. Apagué el motor y bajé del coche. El aire nocturno era frío y seco. Escuché el sonido del viento, y a lo lejos, el paso de un tráiler. La gasolinera estaba limpia, demasiado limpia. Las bombas parecían nuevas, sin grafitis, sin polvo. Me acerqué y comencé a cargar. Mientras tanto noté algo que me incomodó un poco. No había ningún empleado afuera. Normalmente en lugares así, al menos alguien se asoma o hay una caseta. Aquí no. Solo el Oxxo, las bombas y el silencio. Terminé de cargar y entré a la tienda. La puerta se abrió con el sonido mecánico de siempre. Dentro, el ambiente era exactamente igual a cualquier otro Oxxo. Refrigeradores encendidos, café hirviendo, estantes llenos. Detrás del mostrador había un joven, tal vez de 20 y tantos, con uniforme rojo. Me saludó como si nada. «Buenas noches», dijo. «Buenas», respondí. «Oye, ¿siempre está abierto este lugar?», siempre contestó, sin levantar la vista mientras tecleaba algo en la caja. Agarré un café y un paquete de galletas. Mientras caminaba por los pasillos, me di cuenta de que había otros clientes. 3 hombres,
todos vestidos como camioneros, gorras, chamarras gruesas, botas, estaban parados cerca de los refrigeradores. Hablando en voz baja, uno de ellos me miró y asintió con la cabeza, como saludo. Se veía cansado, con ojeras profundas. ¿Está pesado el tramo?, le pregunté, más por romper el silencio que por otra cosa. Depende la hora, respondió. De noche, este lugar salva. No supe bien a qué se refería, pero no insistí. Fui a pagar. El empleado me dio el total, y al hacerlo, noté que no había cámaras visibles. Al menos, no donde suelen estar. Tampoco vi anuncios de promociones recientes. Todo parecía fuera de tiempo, pero funcional. Oye, le dije al cajero, ¿en qué kilómetro estamos? Mi GPS se volvió loco. El tipo levantó la vista y me miró por primera vez. Tenía una expresión neutra, cansada. Aquí no marca bien el GPS, dijo. Nunca ha marcado, fruncí el ceño. ¿Cómo que nunca? Pues eso. No salimos en los mapas. Soltó la frase como si fuera lo más normal del mundo. ¿Y eso por qué? Se encogió de hombros. Así ha sido siempre. Pagué y guardé mis cosas. Algo no me cuadraba. Antes de salir, decidí revisar el celular. Abrí Google Maps. El punto azul mostraba que estaba, literalmente, en ningún lado. La carretera aparecía, pero el Oxxo no. Ni la gasolinera, ni siquiera un desvío. Salí de la tienda y me acerqué a uno de los camioneros que estaba fumando afuera. Oye, ¿este Oxxo no aparece en el mapa?, le pregunté. Se rió por lo bajo. No, joven. Nunca ha aparecido. ¿Y entonces? Pero todos lo conocemos. ¿Quiénes? Los que manejamos de noche. Me miró fijo unos segundos. Si te quedas sin gasolina aquí, llegas vivo a tu casa. No supe qué contestar. Apagó su cigarro y entró al Oxxo. Me subí al coche con una sensación extraña en el estómago. Arranqué y me incorporé de nuevo a la carretera. Manejé unos 15 minutos sin pensar mucho en lo ocurrido, tratando de racionalizarlo. Tal vez era un negocio nuevo. Tal vez el mapa no estaba actualizado. Tal vez estaba cansado. Pero entonces miré el retrovisor. El Oxxo ya no estaba. No me refiero a que se perdiera a lo lejos. No había rastro alguno. Ni luces, ni letrero, ni entrada. Solo oscuridad y carretera. Frené un poco, sorprendido, pero seguí manejando. Unos kilómetros más adelante, vi un tráiler detenido en el acotamiento, con las luces de emergencia encendidas. Dudé, pero decidí parar a preguntar si necesitaban ayuda. Bajé el vidrio. ¿Todo bien?, pregunté. El conductor me miró. Sí, dijo. Me quedé sin gasolina, pero ya pasó el susto. ¿Cómo? Cargando allá atrás. Señaló con el pulgar hacia la oscuridad. En la dirección de donde yo venía. ¿En el Oxxo?, pregunté. Asintió. Menos mal que estaba abierto. Si no, aquí me quedo. Oiga, dije, dudando, ¿ese Oxxo siempre ha estado ahí? Me miró raro. Desde que yo manejo esta ruta. Y eso ya tiene años. Arranqué de nuevo y seguí mi camino. Llegué a Monterrey sin problemas. El resto del viaje fue normal, pero la sensación no se me fue. Días después, por curiosidad, busqué información. Foros de camioneros, grupos de Facebook. Encontré referencias vagas, comentarios sueltos. Todos hablaban de el Oxxo del tramo, el que aparece cuando lo necesitas, el que no sale en el mapa. Nadie tenía fotos claras. Nadie tenía una ubicación exacta. Un comentario me dejó helado. No intentes buscarlo de día. Solo está cuando hace falta. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y paso por ese tramo, miro con atención. Nunca lo he vuelto a ver, pero el café que compré esa noche sigue en mi coche, cerrado, intacto, con fecha de caducidad borrada, como si nunca hubiera sido impresa, y no lo he tirado, por si algún día lo vuelvo a necesitar. Continuamos. No suelo comprar nada de noche, pero ese día fue la excepción. Salí tarde del trabajo, casi a la 1 de la madrugada, y me di cuenta de que no tenía nada para cenar en casa. Pasé por un Oxxo que quedaba de camino, uno normal, de esos que están en una esquina cualquiera, iluminado como todos, con el letrero rojo encendido, y el estacionamiento casi vacío.
Aparqué frente a la tienda. Solo había un coche más, mal estacionado, con las luces apagadas. No le di importancia. Entré. La puerta se abrió con el sonido de siempre. El aire frío me pegó en la cara. Dentro estaba el cajero, un hombre joven, delgado, con el uniforme rojo. No levantó la vista cuando entré. «Buenas noches», dije. No respondió. Pensé que no me había escuchado. Caminé hacia los refrigeradores. Agarré una bebida y un sándwich. Mientras lo hacía, noté algo raro. El Oxxo estaba demasiado silencioso. No sonaba la radio. No se escuchaba el zumbido normal del lugar. Solo el refrigerador y mis propios pasos. Miré al cajero otra vez. Seguía de pie, inmóvil, viendo hacia abajo, como si estuviera leyendo algo en la caja. Me incomodó un poco, pero seguí. Cuando fui a pagar, dejé las cosas en el mostrador. «¿Me cobra, por favor?» «Nada». «Oiga», insistí. Entonces levantó la cabeza. Me miró fijo. No parpadeó. Tenía ojeras muy marcadas, la piel pálida, como si no durmiera desde hacía días. «¿Solo eso?», preguntó. Asentí. Me dio el total. Pagué. Todo normal. Hasta que me entregó el cambio. Las monedas estaban frías. No frías como metal, frías de verdad. Me recorrió un escalofrío. «Gracias», dije. Más por costumbre que por ganas. No respondió. Me di la vuelta para irme. Pero antes de llegar a la puerta, escuché su voz. «Oiga». Me giré. «¿Sí?» «No se quede mucho tiempo afuera». Fruncí el ceño. «¿Por?» Me sostuvo la mirada unos segundos. Luego bajó la vista otra vez. «Nada más». Salí con una sensación rara. Afuera, el estacionamiento estaba igual de vacío, excepto por el coche que había visto antes. Ahora tenía la puerta del conductor abierta. Miré alrededor. No había nadie. Pensé que el dueño estaría dentro, así que no le di importancia. Caminé hacia mi coche, abrí la puerta y dejé las cosas en el asiento. Cuando estaba a punto de arrancar, vi movimiento por el espejo lateral. El coche estacionado se cerró solo. La puerta se azotó despacio, como empujada desde adentro. Se me heló la espalda. Miré fijamente. Nada más pasó. Me dije que estaba exagerando. Encendí el motor y salí del estacionamiento. Avancé unos metros, y el coche se apagó. «No puede ser», murmuré. Intenté arrancar otra vez. Nada. Silencio total, como si la batería hubiera muerto de golpe. Saqué el celular para pedir ayuda. No tenía señal. Suspiré. Molesto. No me quedaba otra que regresar al Oxxo a pedir auxilio. Bajé del coche y caminé de vuelta. Cuando entré, la tienda estaba vacía. No había cajero. El mostrador estaba desierto. La caja encendida. El lugar seguía iluminado, pero no había nadie. «¿Hola?», dije en voz alta. Nada. Me acerqué al mostrador. Detrás había una puerta entreabierta, la que da al área de empleados. Dudé, pero llamé otra vez. «¿Hay alguien?». Escuché algo. Un sonido bajo, como pasos, pero no venían de atrás. Venían del fondo, de los refrigeradores. Me giré lentamente. Los pasillos estaban vacíos, pero al fondo, frente a los refrigeradores de bebidas, había una persona de espaldas, un cliente. Estaba quieto, mirando el vidrio. «Disculpa», le dije. «¿Sabes dónde está el cajero?». No respondió. «Oye». Di un par de pasos hacia él. Entonces vi su reflejo en el refrigerador. El reflejo no coincidía. El hombre estaba quieto, pero su reflejo me estaba mirando a mí. Me detuve en seco. «¿Todo bien?», pregunté, con la voz temblando. El reflejo sonrió. El hombre real no se movió. Retrocedí lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. El reflejo seguía sonriendo, sin apartar la mirada. Di otro paso atrás, y choqué con algo. Era el cajero. Estaba detrás de mí. Le dije que no se quedara. Afuera, susurró. Me giré de golpe. Su cara estaba a centímetros de la mía. Olía a humedad, a encierro. «Mi coche no prende», balbuceé. «Solo necesito llamar a alguien». Me miró con una expresión que no supe leer. «No es buena idea quedarse aquí mucho tiempo», dijo. «Algunos clientes no se van». «¿Qué quiere decir?». No respondió. Solo levantó la mano y señaló hacia la puerta. No lo pensé dos veces. Salí corriendo. Me subí al coche,
Giré la llave con desesperación. Arrancó al instante. No miré atrás. Salí de ahí a toda velocidad. Al día siguiente pasé por el mismo lugar, de día. No había ningún Oxxo. Solo un terreno vacío, con basura y un letrero viejo caído. Nunca volví a parar en un Oxxo de madrugada, y cada vez que entro a uno, me aseguro de salir rápido, porque ahora sé que algunos solo están abiertos para que entres. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.